Una vez más, les doy la más cordial bienvenida a Entérate. Continuamos con la presentación de las publicaciones Catálogo de requisitos para el ejercicio de los derechos político-electorales en el sistema normativo interno en el estado de Oaxaca y la guía de actuación para quienes imparten justicia electoral en los casos que involucran a pueblos y comunidades indígenas con perspectiva intercultural y de género, cuyo objetivo es que la justicia electoral mexicana siga construyendo puentes sólidos entre la vida constitucional y la realidad indígena. Adicionalmente, la Mesa 5 de Trabajo, denominada El principio de universalidad de los derechos humanos y el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, veremos las intervenciones de reconocidos expertos a nivel internacional. Por favor, acompáñenos. En materia político-electoral. Eso es innegable. Ya será el desempeño en el próximo proceso electoral en este 2015 y la interpretación que hagan las OPLES y los tribunales electorales locales y el federal, los que dimensionarán, como vemos, las normas sustantivas de derecho electoral de frente a ese proceso electoral. Pero es innegable que hay una asignatura pendiente en el orden legislativo en México, que es la asignatura de modernizar, si me permiten la odiosa expresión, nuestra ya, por no decir muy caduco, muy próximo a expirar de nuestro sistema de ley general de medios de impugnación en materia electoral. No es un tema de semántica que el juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano ya no soporta ni siquiera su propia definición. Es innegable hoy que con el crecimiento del debate en materia de acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva, como sociedad, pensar que solo quienes tienen la ciudadanía en términos del reconocimiento constitucional mexicano pueden acceder a la tutela judicial efectiva para exigir la vigencia de sus derechos políticos, me parece muy lejana de la perspectiva que el Tribunal Electoral ha tenido a través de la jurisprudencia. Hoy, la gran asignatura pendiente en materia de tutela de derechos políticos tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión de frente al debate político y el derecho de las personas a ser informadas del debate político y de la gestión gubernamental. La transparencia como reconocimiento constitucional de uno de los grandes déficits de nuestro Estado democrático y el derecho del ciudadano a conocer en materia de derechos políticos la gestión de las autoridades del Estado mexicano nos permite a todos pensar que cualquier persona sin tener la ciudadanía puede exigir la tutela judicial. Creo yo que en esa perspectiva, hablar de juicio para la protección de derechos políticos, electorales, como dice el magistrado González Oropeza, ya no responde a la tutela judicial, y menos hablar de derechos políticos de la ciudadanía. Derechos políticos que tenemos todas las personas en el Estado mexicano, por supuesto, dentro de la lógica constitucional como mexicano. Y en esa propia lógica, creo que tenemos que analizar y revisar de manera muy sólida si el juicio para la protección de derechos políticos de las personas en México tiene que tener alguna variable en materia de derechos políticos de personas individuales o colectivas que se rigen bajo sistemas normativos internos. ¿Cómo lograr una óptima conciliación? Que creo que es la finalidad que tenemos como Estado constitucional y democrático de derecho, entre las restricciones y el sistema de derechos normativos internos con nuestro bloque de constitucionalidad.
¿Cómo cumplir de manera óptima ese reto? A mí me parece que con otra perspectiva de juicio muy diferente a las posibilidades que hoy nos traza el juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano. Vencer los requisitos de procedencia, vencer los requisitos de valoración de prueba y vencer los efectos de la sentencia como están trazados en el régimen ordinario, creo que son los grandes retos que nos presentan hoy los asuntos de sistemas normativos internos a la jurisdicción electoral. En esa perspectiva, creo que se hace impostergable que, así como en el artículo 20 constitucional, de manera muy directa, el Poder Revisor de la Constitución da un mandato hoy al enjuiciamiento penal acusatorio, que uno de sus principios básicos es la búsqueda de la verdad real de los hechos sometidos a la investigación criminal o al enjuiciamiento criminal. Creo que también nosotros tenemos en los sistemas normativos internos una lógica diferenciada al régimen ordinario. No es posible, lo digo de manera muy respetuosa, no es posible que tratándose de definiciones que afectan altos valores de la autodeterminación y autogobierno de las comunidades indígenas, se puedan resolver asuntos vía juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano sin una prueba antropológica, una prueba en este sentido que nos pueda llevar a nosotros a tener un andamiaje como juzgadores o como autoridades electorales que nos permita una mayor capacidad para poder resolver esa clase de asuntos sin vulnerar el derecho a la autodeterminación a partir de un criterio de asimilación forzosa. Es lo mismo sucede con las obligaciones de frente a la dilación probatoria. Los juzgadores en la materia electoral, en todas las instancias, creo que estamos obligados ante estos fenómenos de restricciones de derechos políticos, sin duda alguna, a proveer lo conducente en materia probatoria para encontrar la verdad real que subyace de frente a estas comunidades. Y finalmente, las sentencias de la Sala Superior, de las salas regionales del Tribunal Electoral, las sentencias de los tribunales electorales locales, tiene que ser vencida la relatividad de los fallos electorales cuando resuelva restricciones de derechos políticos. No es posible que el Tribunal Electoral, a través de la Sala Superior, resuelva una restricción de derechos políticos electorales en una comunidad por razones de edad, por razón de género, por razón de residencia, y que esta jurisprudencia no abarque más allá de las personas que fueron al juicio para la protección de derechos políticos, enclavado en la restricción o la reducción de lo que es esa comunidad. Las sentencias que se dicten en esta clase de juicios tienen que tener efectos erga omnes de frente a los sistemas normativos internos cuando se den, por supuesto, estos sistemas normativos de manera semejante o similar. No es posible, no es la jurisprudencia de los tribunales la que resuelve la lógica de la consolidación del Estado democrático. Contribuye de manera fundamental a dar los parámetros de resolución, pero es en el contenido general de las leyes y en la vocación de su aplicación que se consolida cualquier Estado democrático y constitucional de derecho. Tenemos que tener un juicio para la protección de derechos políticos de las personas que se rigen bajo los sistemas normativos internos, cuyas sentencias puedan ser erga omnes y a partir de eso irradien de manera fundamental en los derechos de otras comunidades que por limitaciones geográficas, económicas y políticas no pueden acceder al complejo entramado de la justicia electoral. No es posible con las exigencias convencionales que tenemos que el juicio para la protección de derechos políticos de estas comunidades no sean acompañadas muchas veces por una defensoría de oficio.
es una vocación del sistema comunitario dar a la protección de las personas individuales y colectivas que reclaman la vigencia de sus derechos en sistemas normativos internos, la garantía de defensa adecuada. Así lo han definido los tribunales, sobre todo convencionales, en esta clase de sistemas. No es posible que nuestro entramado Defensoría Pública, por lo que hace a nosotros, Defensoría Pública Federal, no se ocupe o no pueda girar hacia defensores de oficio en materia de sistemas normativos internos como garantía de defensa adecuada, tanto para las comunidades como para las personas físicas de estas comunidades. Creo que son muchas asignaturas en un nuevo andamiaje de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación que nosotros tenemos presentes. Una última contradicción, que la Sala Superior hace un esfuerzo cotidiano por resolver, pero que no es posible desde la visión de la jurisprudencia por los límites, los autocontroles que tenemos los jueces constitucionales de frente a nuestro bloque de constitucionalidad. Es un tema que creo que no aguanta, no soporta ya un debate de frente a un acceso efectivo a la tutela judicial, que el recurso de reconsideración que se tiene para poder analizar si una norma de un sistema normativo interno es compatible con el bloque de constitucionalidad, tenga este recurso el término de 3 días para poder ser planteada su inconstitucionalidad de frente a el sistema ordinario de juicios que se tienen o de recursos 4 días. Cuando lo que está en juego es determinar si una norma de derecho normativo interno es compatible con el bloque de constitucionalidad, por supuesto que la posibilidad de un recurso amplio efectiviza la tutela judicial. ¿Y por qué digo que no lo puede resolver la jurisprudencia? Porque la Sala Superior lo que ha dicho es que este término no es un término suficiente para el recurso, pero no podemos establecer vía jurisprudencia cuál es el término para poder estudiar un asunto de tal calado, de tal magnitud. Y en esa perspectiva creo que tenemos referentes constitucionales y legales de sobra en nuestro Estado constitucional y democrático de derecho, por ejemplo, en la materia penal, incluida la reforma a la ley de amparo en materia de bienes jurídicos penales y la libertad personal y su tutela. Creo que son temas pendientes que en esta clase de foros tenemos que debatir. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo su paciencia, la verdad, y se los digo de manera muy sincera, quiero seguir comiendo, estoy muy feliz en mi estado, voy a seguir muy feliz si ustedes me apoyan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado Constancio Carrasco Daza. Creo que cumplió, bueno, no creo, considero que cumplió 2 retos. Primero, ya no se salió la gente sigue aquí presente, con frío probablemente, pero aquí siguen. Y finalmente, nada más quiero decir que cumplió otro reto con el presidente Luna Ramos y sus colegas, es de haber logrado la presentación de un libro con un magistrado, una historiadora, un antropólogo sobre una materia que es la materia electoral, que es sumamente técnica, y sobre un tema que son las elecciones de usos y costumbres, sumamente complejo, y este ha sido un ejercicio que ha sido, la verdad, fascinante para quienes estamos en el ámbito, pero considero también para todos aquellos que no lo están. Y por último, agradecerle porque creo que con sus últimas palabras dijo lo que de alguna manera decía yo, esos debates que tienen entre ustedes los jueces, que no conoce la ciudadanía, que son sus sentires, qué es lo que forja su criterio, qué es lo que lo lleva a una decisión. Todo lo que dijo ahorita no está en las sentencias, pero finalmente es lo que acaba en una sentencia. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la Sala Superior por este evento. Buenas noches. Damas y caballeros,
Es así como culmina esta presentación. Es fundadora de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica y fue presidenta de su 6º Congreso realizado en México. Ha coordinado varios proyectos de investigación colectivos, el más reciente, Globalización, Derechos Indígenas y Justicia, una perspectiva desde el género y el poder que aborda el estudio de la misma. Damos la bienvenida a la doctora María Teresa Sierra Camacho y asimismo también recibimos al doctor Rodolfo Stavenhagen. Es profesor emérito de Sociología en el Colegio de México e investigador emérito en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Recibió su formación en la Universidad de Chicago y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Obtuvo el grado de doctor en Sociología en la Universidad de París. Ha realizado investigaciones sobre cuestiones agrarias, desarrollo rural, conflictos étnicos y derechos humanos de los pueblos indígenas. Ha sido profesor invitado en diversas universidades en el extranjero, fue subdirector general para las Ciencias Sociales en la UNESCO, director general de Culturas Populares en la Secretaría de Educación Pública y fue nombrado primer relator especial para los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Organización de Naciones Unidas. Damos la bienvenida también al doctor Wolfgang Gabert. Es antropólogo y sociólogo. Desde 2002 es catedrático para Sociología de Desarrollo y Antropología Cultural de la Universidad de Leibniz, Hannover, Alemania. Ha trabajado sobre temas relacionados con etnicidad y nacionalismo, antropología política, antropología jurídica, movimientos sociales, poblaciones indígenas en México y América Central, y la historia y la situación actual de la península de Yucatán. Es autor del primer estudio de fondo sobre la población afrocaribeña de Nicaragua y del primer libro sobre la etnicidad y desigualdad social en la península de Yucatán. Y para mí es un gusto poderles presentar a todas y a todos ustedes al licenciado Mauricio del Toro Huerta, secretario instructor en la ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar. Él moderará esta mesa en tanto se incorpora a la misma el propio magistrado Salvador Nava Gomar. Le damos la bienvenida en este instante al licenciado Mauricio del Toro Huerta, secretario instructor de la ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar, quien, insisto, se integrará a la mesa posteriormente. Mauricio, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, Lucy. Bueno, la circunstancia han puesto en una situación de enorme honor poder moderar esta mesa con el profesor Stavenhagen, la doctora María Teresa Sierra y el doctor Gabert. Esta mesa, que tiene por tema el principio de universalidad de los derechos humanos y el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, quienes participan, nos pone nuevamente sobre la mesa el dilema entre universalismos y particularismos que ya ha sido tratado en otras mesas y que ahora abordaremos a partir del análisis de 5 sentencias. El recurso de reconsideración número 2 del año 2011, relacionado con el requisito de edad de 25 años cumplidos para participar en procesos electorales por sistemas normativos indígenas, el REC 189-2012, relativo al requisito de haberse separado del cargo 90 días antes de la elección, el JDC 637-2011, relacionado con el requisito de saber leer y escribir, el JDC 1740 de 2012, relacionada con la elección de San Luis Acatlán Guerrero, el derecho a la consulta de las comunidades indígenas, y finalmente el REC 440 de este año y sus acumulados relacionados con el principio de certeza y el cambio de reglas en el procedimientos electorales. Sin más, le concedo la palabra hasta por 20 minutos a la doctora María Teresa Sierra. Muchas gracias. Buenos días. Realmente es para mí un gusto estar aquí con ustedes y estar participando en este evento que considero realmente algo novedoso, muy importante y una gran oportunidad para tener este espacio de diálogo en donde quienes
hemos estado trabajando estos temas de derechos indígenas, acceso a la justicia hacia pueblos indígenas, pues podamos realmente transmitir, ¿no?, y analizar el trabajo que están haciendo en el Tribunal Superior Federal Electoral, Tribunal Electoral Federal Tribunal Superior Federal de la Federación, y que realmente pues adentrarnos en cómo se está procesando, cómo se está justiciabilizando lo que son los derechos indígenas. Entonces, en ese sentido, pues para mí pues es muy grato, es realmente muy oportuno pues reconocer el avance, ¿no? Si nosotros vemos en 20 años para acá, en donde cuando empezábamos a trabajar esos temas y veíamos que justamente uno de los grandes retos que planteaba muy bien el doctor Rodolfo Stavenhagen para el reconocimiento y para la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas era el llegar a los juzgadores, ¿no? Porque ahí estaba el principal obstáculo para que se hicieran justiciables los derechos. Bueno, dicho esto y agradeciendo entonces la invitación, pues también me parecía muy importante reconocer esto que yo llamo como el activismo judicial, ¿no? Esta gran apertura que están teniendo los magistrados de este Tribunal Superior de la Federación para procesar, para analizar, para juzgar en una perspectiva de derechos indígenas y sobre todo para tomar en cuenta el derecho de autonomía, el derecho de libre determinación. Como vemos, esto hay que situarlo en una perspectiva latinoamericana, ¿no? Esta tendencia al reconocimiento de derechos indígenas, abrirse a constituciones pluralistas, es parte de una trayectoria que vemos en varios países y hay que decir que México está como todavía a un nivel intermedio, ¿no? O sea, hay mucho más avances. Si nosotros vemos el caso de Ecuador, el caso de Colombia, el caso de Bolivia, en donde realmente pues se está planteando ya el reconocimiento de la plurinacionalidad, está en una perspectiva de descolonización y en donde en el centro sigue estando el tema de la libre determinación y de la autonomía. Entonces, bueno, esto lo digo porque es importante ver la perspectiva y hacia dónde tenemos que seguir trabajando. Y bueno, pues la problemática que nos han planteado a nosotros para esta mesa, que tiene que ver con esta tensión, esto que podría plantearse como una contradicción entre el universalismo de los derechos y el derecho de autodeterminación, los derechos colectivos, pues bueno, yo creo que es uno de los grandes temas que se han venido abordando aquí a lo largo de esta sesión y que bueno, pues aquí vamos a tratar de mirar con estos ojos los expedientes que nos han permitido revisar. Y bueno, pues lo que va a implicar para mí, ¿no? O sea, yo me he hecho algunas preguntas que me parece importante ver, bueno, en qué medida en estos expedientes estamos viendo esta contradicción, cómo se está procesando, ¿no? Y si realmente estamos hablando de una contradicción entre las concepciones universalistas de los derechos humanos y los derechos colectivos, ¿no? Porque aquí se parte ya de una premisa como si fueran dos polos de una relación y en realidad pues habría que problematizar esto. Por otra parte, pues otro de los ejes importantes es tratar de ver cómo en estas controversias se está procesando la conflictividad local y lo que se podría plantear también como derechos de minorías. Y por otra parte, pues en qué medida la autoridad electoral está respetando el derecho de la autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? Yo creo que este es un punto clave. Y yo quería partir de dos puntos, de dos supuestos para que van a ser como ejes de lo que aquí quiero plantear. Uno que yo podría decir que es como, se podría decir que es un mito, ¿no? que tenemos que seguir discutiendo y que tiene que ver con esta idea de que el derecho comunitario, el derecho colectivo viola los derechos humanos, ¿no? Yo creo que este es un presupuesto que hay que realmente problematizar y hay que ver cómo esto se está dirimiendo y discutiendo también al interior de los pueblos indígenas. Y el otro punto que a mí me parece que me llamó mucho la atención a partir de la revisión de las sentencias es que veo como una contradicción entre esta mirada liberal que sigue permeando, ¿no? el derecho constitucional y con la cual se está procesando
el reconocimiento de la diferencia, el reconocimiento de la libre determinación. Entonces, bueno, pues a mí de entrada me llama mucho la atención, y en los expedientes así sale, esta idea del juicio del JPC como JDS, como lo señalaba David Recondo, ¿no? Del juicio de los derechos del ciudadano, ¿no? Y vemos que en realidad en torno a este juicio de los derechos del ciudadano en realidad se están procesando asuntos colectivos, y hay como un gran malabarismo ahí del lenguaje jurídico para tratar estos asuntos colectivos, y que bueno, pues uno esperaría probablemente que esto posteriormente dé lugar a una discusión, ¿no? Sobre cómo se está procesando esto. Bueno, algunas breves reflexiones en torno a este tema del universalismo y el individualismo y la autonomía, que me parece importante para comprender el debate. Hay una tendencia, ¿no?, a plantear, como yo les decía, que los sistemas normativos, al defender el derecho colectivo, ¿no?, ponerlo en el centro como su lógica jurídica, pues dejan de lado los derechos indígenas y mientras el derecho moderno, el derecho del Estado, ha priorizado los derechos individuales. Y bueno, lo que nosotros hemos visto con las investigaciones, con la documentación que hay de pueblos indígenas, es que en realidad primero hay que entender algo que aquí ya se ha estado diciendo, pero que hay que volverlo a insistir, que estos sistemas normativos, estos sistemas jurídicos no están aislados de las dinámicas del derecho estatal. Son históricos, han estado sometidos a una exclusión, a una colonización, y en ese sentido se han estado redefiniendo y reproduciendo, pero en esa tensión constante con el derecho del Estado. Y en esa misma medida también es obvio que todos los debates de globalizadores en torno a los derechos, el discurso mismo de derechos es un discurso occidental, que sin embargo ha sido apropiado por las propias comunidades indígenas. Y en ese mismo sentido, las comunidades discuten también el tema de los derechos humanos y el tema de los individuos. Entonces, a mí me parece muy importante cuestionar pues estas visiones, y yo creo que sí hay que insistir en esto, así como se planteaba en la mesa anterior, que cuando estamos hablando de los derechos, de la libre determinación y de reconocer el derecho colectivo de los pueblos indígenas, no quiere decir que con esto estos espacios de por sí son violadores de los derechos individuales y que no están preocupados también por sus minorías, digamos, culturales. Lo importante es que hay que ver cuáles son los mecanismos que los pueblos tienen para procesar sus diferencias, y son muchos, y realmente tienen toda una historia. Entonces esto me parece que aquí hay que poner en este centro esta visión crítica de los derechos humanos. Hay que entender que los derechos humanos vienen de una tradición occidental y no son neutros, involucran una cultura también. Y en ese sentido hay debates muy interesantes desde una visión multicultural de los derechos humanos, en donde se trata de comprender las concepciones de dignidad humana y de persona que tienen que situarse en los contextos culturales, y que en los pueblos indígenas pues muchas veces están definidas también por una cosmovisión. Lo que no quiere decir entonces que con eso se justifique lo que hemos estado aquí discutiendo, la situación que en un momento dado puede vulnerar a los pueblos indígenas. Y en ese sentido, yo creo que también hay que reconocer que hay otras experiencias, ¿no?, constitucionales a nivel latinoamericano, como el caso de Colombia, que también lo mencionaba Laura anteriormente, en donde la Corte Constitucional colombiana ha hecho avances muy interesantes justamente en ese sentido del tema de reconocimiento de autodeterminación y de derechos humanos, estableciendo lo que ellos llaman los mínimos jurídicos. O sea, ellos para la Corte Constitucional colombiana, estos mínimos están definidos por el debido proceso, por la no tortura y por el derecho a la vida. Y más allá de eso, se permite que sean las comunidades que procesen sus diferencias. Yo sé que, bueno, esto es a lo mejor algo que sucede en Colombia, el caso de México es otro, aquí hay toda una perspectiva y un gran esfuerzo que se está haciendo en términos de una alternativa intercultural. Gracias por su compañía y le hacemos la invitación para la siguiente emisión de Entérate. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.